Muchos sostienen que la IA ya es totalmente fiable, que quedó atrás aquello de las alucinaciones. Os acordaréis, al principio preguntabas una cosa a ChatGPT y se inventaba más de la mitad de la respuesta. Vale, pues te voy a contar una historia sucedida en el verano de 2025, o sea, hace nada. La historia implica a un abogado de Nevada defendiendo un caso ante un juez federal. El abogado presenta su demanda, cita jurisprudencia, hay 6 sentencias previas que respaldan su argumento. El juez pide entonces los documentos originales de esas sentencias. Los documentos no existen. Las sentencias han sido inventadas, palabra por palabra, perfectamente redactadas, con nombres, con fechas, con números de caso. Todo es falso. ChatGPT le había dado esas citas con total confianza, sin advertencias, sin ningún género de dudas. Y el abogado había asumido, como nos pasa a nosotros, que la IA ya no alucinaba. Asumió que ChatGPT buscaría primero en Internet o que si ChatGPT no sabía la respuesta, lo diría. La sentencia del juez fue muy curiosa. No les impuso una multa económica, les obligó a ir a facultades de derecho y a asociaciones de abogados para contar su caso y advertir del peligro que tiene usar la inteligencia artificial en el trabajo jurídico. Esto ha pasado hace menos de un año, es una prueba de que las alucinaciones siguen siendo un problema que puede tener consecuencias graves si te fías al 100% de lo que te dice la IA en tu trabajo o en tu estudio. Lo admiten los creadores del último modelo que acaba de salir, el ChatGPT 5.4, que han presentado como la revolución definitiva. Pero en la letra pequeña del modelo reconocen que todavía está lejos de solucionar este defecto. Solo que ahora las alucinaciones son más sofisticadas, más persuasivas y en algunos casos más peligrosas. En este vídeo vamos a responder a 3 preguntas. Primera, ¿por qué las IA siguen inventando detalles en sus respuestas? Segunda, ¿qué están haciendo los laboratorios para solucionar este asunto? ¿Es posible resolverlo de modo definitivo? Y esto que viene ahora tiene todavía más miga. ¿Qué modelos nos mienten más y en qué especialidades es más arriesgado fiarse de la IA? Hola, soy Gustavo Entrala. De día asesoro a grandes empresas y startups en el diseño de su futuro. Y de noche practico un hobby que me encanta, enseñar lo que sé sobre ese futuro a quienes quieren ir un paso por delante. Si te interesa el futuro, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando salga un nuevo vídeo. Toda la documentación, todas las noticias, todos los estudios que vamos a tratar en este vídeo están en la descripción. Ahí tenéis todo para que vosotros podáis comprobar lo que estoy diciendo y además si queréis investigar más allá de lo que yo estoy diciendo. Hace un tiempo, en las conversaciones de café, ante una discusión sobre un dato o un hecho, siempre había alguien que hacía una búsqueda en Google. Sí, el típico pesado. Ahora, ese buscador de Google ha sido sustituido por la IA. Y el gran argumento de autoridad que se da entre amigos o familiares es, oye, que lo dice la IA. Si ahora tenemos la sensación de que la IA es cada vez más fiable, es porque los modelos han avanzado bastante en la dirección correcta. En 2023, las respuestas de ChatGPT eran lo más parecido a un GPS que termina llevándote al fondo de un lago. 4 años después, las IA son buenos asistentes que de cuando en cuando se inventan alguna cosa. Y eso es lo peligroso, que ahora confiamos ciegamente en lo que nos dicen. Pero si investigas un poco su documentación técnica, varias métricas de progreso como estas vas a ver. Verano de 2025, llega ChatGPT 5. OpenAI anuncia que alucina un 26% menos que GPT-4o en contextos médicos y científicos. Bueno, o esta nota de diciembre de 2025. GPT 5.2 mejora otro 30% en tareas de resumen con documentos proporcionados. Y empieza a acercarse a la precisión humana. Y hay algo más, los modelos más nuevos ya no simplemente inventan cuando no saben, cada vez más dicen que no saben o piden más contexto. Todo esto es progreso real, medible, documentado, pero no se ha llegado a resolver del todo el problema. Ningún modelo reciente asegura un 100% de sensatez en las respuestas. Y aquí viene la primera trampa. Cuando los laboratorios nos informan sobre el grado de alucinación que tienen los modelos, destacan un porcentaje de entre un 0,1 y un 1%. Pero esos porcentajes tan bajos corresponden en realidad a una tarea muy específica: resumir un documento que el modelo tiene delante, o sea que tú le has dado el texto antes. Le pides que te lo resuma y que no se invente nada. Ese es el escenario más favorable para la inteligencia artificial.
Pero ahora vamos a probar algo un poco más real, una búsqueda súper precisa. ¿Dónde nació el poeta Gustavo Entrala? La respuesta correcta es que Gustavo Entrala no ha escrito un poema en su vida. No descarta hacerlo, pero de momento no sabe. Y no hay ninguna señal de alerta en lo que nos responde el modelo, ninguna duda, nada de nada. Y ese es el problema, que persiste. ¿Cómo es que no han resuelto este problema? Antes, cuando una aplicación cometía errores, se revisaba el código, se arreglaba el error y se subía a la nueva versión. Pero una alucinación no es un error de cálculo. No es un fallo de software que se puede parchear en una actualización. Es algo más profundo, más extraño. El modelo genera información que parece correcta, que suena correcta, que está estructurada correctamente, pero que es falsa. Y hay distintos tipos, porque no todas las alucinaciones son iguales. Hay alucinaciones de hechos, cuando se inventan un dato, por ejemplo. Si tú le preguntas a varios modelos en qué día, mes y año se convirtió el álbum Cry Pretty de Carrie Underwood, una cantante americana, fue certificado como un disco de oro por la RIA, cada uno de los modelos, ChatGPT, Perplexity o Gemini, te dan fechas distintas. Hay un segundo tipo de alucinaciones, de referencia se llaman, que consiste en inventarse citas de un autor. Por ejemplo, esta mañana, he hecho una consulta a ChatGPT preguntándole por citas de Ortega y Gasset, un pensador español, sobre el populismo, ¿vale? Y ha hecho una respuesta. Entonces me he ido después al modelo Claude y le he dicho, oye, verifica que estas citas sean textuales. Y mirad lo que me dice. Hay una que es correcta, hay una que se parece mucho y hay varias que están medio inventadas. Otro tipo de alucinaciones es de contexto, que consiste en malinterpretar el sentido de un documento real para dar una respuesta falsa. Si tú te vas a ChatGPT y le preguntas lo siguiente, le dices lista los 10 principios de interacción de la norma ISO 9241 y explícalos. Y veis cómo ChatGPT se inventa 3 principios, porque esta norma solo tiene 7 principios de actuación. Esto tiene un impacto serio cuando pasa a gran escala. Hay médicos que han recibido recomendaciones de medicamentos que no existían. Hay periodistas que han publicado citas de personas que nunca dijeron eso. Y hay noticias en los medios de firmas de consultoría muy grandes que han sido obligadas a devolver el dinero a sus clientes por haber incluido en su trabajo estadísticas fabricadas por la IA. ¿Por qué no se encuentra una solución a este problema cuando estamos viendo que los modelos avanzan tanto en otros terrenos? Hey, ¿qué tal? Hago una pausa rápida para hablaros sobre una idea de HubSpot, el patrocinador de este vídeo. Creo que puede ser interesante, especialmente para los que trabajáis en ventas, marketing o producto. HubSpot propone lo que llaman el loop marketing y es su modo de responder al terremoto que está ocurriendo en el marketing y que yo veo en mi trabajo con marcas de consumo. El modelo tradicional de marketing, donde los usuarios buscaban en Google, hacían clic y llegaban a tu web, está cambiando muy rápido. Hoy muchas preguntas se responden directamente en los buscadores o en herramientas de IA, y el 60% de las búsquedas ya ni siquiera termina en un clic. Por eso proponen un enfoque nuevo, más dinámico y continuo, el loop marketing, un ciclo de 4 etapas que se retroalimentan constantemente. Porque eso es lo que requiere el momento actual, estar constantemente replanteando la estrategia y tomando nuevos caminos. O sea que ahora hace falta mucha flexibilidad y agilidad. La primera fase de este loop es la definición, tener una propuesta de valor clara, cosa muy importante en un momento en el que hay tanta saturación de marcas y de productos. Sorprendentemente, solo el 51% de los marketers tiene una propuesta única documentada. Y los equipos más avanzados no solo la tienen, sino que la están revisando con frecuencia y utilizan la IA para investigación de mercado o generación de conceptos en torno a esa propuesta. Después viene la adaptación, donde las empresas personalizan su oferta a gran escala, analizando comportamiento, historial de compras o intereses. En esto la IA también juega un papel que antes era imposible. Y los datos respaldan su importancia. El 93% de quienes aplican personalización reportan un impacto positivo en la generación de leads. La tercera etapa es la amplificación, que consiste en distribuir el mensaje en múltiples canales y reutilizar contenido en diferentes formatos. Pero la parte que a mí me parece la mejor del informe es la optimización, porque muestra cómo la IA permite analizar datos en tiempo real,
hacer pruebas constantes y ajustar campañas en cuestión de horas en lugar de semanas. Por tanto, la clave del loop marketing es que el ciclo nunca termina. Cada optimización alimenta una nueva definición de campaña. Si queréis entender mejor cómo funciona este modelo y qué papel está jugando la IA en todo esto, os dejo el informe completo en la descripción. Y ahora volvamos al vídeo. Para entender por qué los modelos alucinan, necesitamos asumir algo. Un modelo de lenguaje no sabe cosas como tú y yo las sabemos. No tiene una base de datos de consulta. No busca en Internet por defecto. No tiene un archivo de hechos verificados. Lo que hace un modelo es esto. Ha leído enormes cantidades de texto humano, libros, artículos, conversaciones, podcasts, vídeos, etc. Y ha comprimido todo ese conocimiento en millones de parámetros matemáticos. Y cuando le haces una pregunta, no recuerda la respuesta. La construye token a token, eligiendo cada vez la siguiente palabra que estadísticamente tiene más sentido dado todo lo anterior. Y aquí está el problema fundamental. El modelo fue entrenado para predecir texto plausible, no para verificar si ese texto es verdad. Plausible no es lo mismo que verdadero. Cuando no tiene los datos exactos, y nadie puede tenerlos todos, el modelo no se detiene, completa el patrón. Algo parecido a lo que pasa cuando yo digo, el cielo es... Tú lo has completado ya con una palabra, aunque en realidad hoy el cielo en Madrid es bastante gris. Por tanto, un LLM es un sistema de compresión con pérdidas. Vale, esto suena muy raro, ¿vale? Pero lo vas a entender con un ejemplo de otro sistema similar. Cuando comprimes una foto en JPG, pierdes mucha información, pero casi no se nota. Un modelo de lenguaje pierde hechos específicos, fechas exactas, nombres, datos poco frecuentes, pero mantiene la estructura y la fluidez de la información original. Cuando esos detalles específicos no están, los rellena con algo que le suena bien. Y hay otro factor que lo empeora todo, los incentivos del modelo. Durante su entrenamiento, el modelo aprendió que dar una respuesta, aunque sea incorrecta, tiene una mejor recompensa que no dar ninguna. O sea, los que lo entrenaron lo premian por ser útil, por fluir, por el byte, por completar. Los modelos de IA hacen muchas cosas bien, pero los algoritmos no son humildes, no saben decir no lo sé. Y la resolución de ese problema se ha convertido, como vamos a ver a continuación, en el santo grial de la IA. Porque no seremos capaces de confiar de verdad en estos artefactos hasta que no podamos confiar plenamente en lo que hacen o dicen. Las grandes empresas de IA llevan años tratando de hacer fiables sus modelos y lo están haciendo cada una a su manera. Ninguna lo ha resuelto del todo, pero cada propuesta de solución revela algo importante sobre el problema de fondo. La primera estrategia es el agente buscador. Es la más intuitiva. El modelo no sabe algo, si el modelo no sabe algo con certeza, que no lo invente, sino que vaya con ese agente de búsqueda y lo busque. El modelo detecta cuando necesita datos recientes o muy precisos y lanza una búsqueda en tiempo real. Puede leer documentación extensa en cuestión de segundos, sintetiza lo que encuentra y responde. Perplexity, una aplicación de inteligencia artificial de la que hemos hablado mucho en este canal, te dejo por aquí un vídeo con su historia, fue la empresa que más progresó por este camino. Segunda estrategia, pensar antes de hablar. El premio Nobel Daniel Kahneman describió dos tipos de pensamiento. Un sistema 1 rápido, intuitivo, automático, ¿vale? Y un sistema 2 que es lento, deliberativo y lógico. Los modelos tradicionales eran sistema 1 puro. OpenAI, tú a ChatGPT le hacías una pregunta y ¡pum! Respuesta, ¿no? Sin pensar nada. Pero en su modelo O1 y O3 de ChatGPT y Claude con su modo de razonamiento extendido empezaron a imitar algo parecido al sistema 2. De esta forma el modelo genera un borrador interno antes de responder y se corrige. Retrocede, vuelve atrás si hace falta. Pero aquí viene la paradoja. El modelo O3 de OpenAI, o sea, el modelo de reflexión de OpenAI, alucinaba un 33% de las veces en preguntas sobre personas reales, el doble que su predecesor. O sea que estos modelos que aplican el pensamiento y nos dicen thinking, pasan más tiempo pensando, pero eso no equivale a saber. Si la premisa inicial es falsa, el razonamiento será brillante, pero la conclusión siempre será incorrecta.
Estrategia número 3. La ventana de contexto gigante. Explico lo que es una ventana de contexto. Cuando tú le haces una pregunta a un modelo de inteligencia artificial e inicias un diálogo y le vas preguntando más cosas y le vas planteando una pequeña derivación de esa pregunta y le vas pidiendo algún detalle, toda esa conversación se guarda en lo que se llama la ventana de contexto, ¿vale? Y lo mismo pasa cuando subimos un archivo para que haga una investigación sobre ese archivo, para que lo resuma, ¿vale? De tal forma que la ventana de contexto es la conversación que estamos teniendo en ese momento y los datos que tiene el modelo en ese momento, que son parte de esa conversación. Google ha jugado una carta diferente en su idea de mejora. Si el modelo tiene los datos delante, no necesita recordarlos. Por eso Gemini trabaja con ventanas de contexto enormes que están fundamentadas en las búsquedas de Google. Y cuando tiene esa información real frente a él, sus alucinaciones caen al 0,7%. El dato más bajo registrado en cualquier benchmark en 2025. Luego hablaremos un poco más sobre esto, ¿vale? Sobre cuáles son los modelos más precisos y los menos precisos. El problema es que cuando le quitas esa fuente externa, esa ventana de contexto, vuelve a su memoria interna, con todos los riesgos que esto implica. Estrategia 4. La orquestación de modelos. Es lo que hizo desde el principio el modelo de Perplexity, que es un modelo investigador que tiene a su alrededor un equipo de becarios muy ágiles y muy rápidos. Y cuando haces una pregunta, el sistema no responde inmediatamente. Primero la reformula varias veces de varias maneras y lanza sendas búsquedas en Internet. Es como si abriera muchas pestañas a la vez. Luego recoge los artículos, estudios y páginas más relevantes, extrae los fragmentos importantes y se los pasa al modelo de inteligencia artificial, que es el jefe, por así decirlo. Y en ese momento el modelo ya no está respondiendo en memoria, está leyendo documentos reales y elaborando una respuesta a partir de ellos. Es decir, en lugar de inventar, está sintetizando información. Pero hay algo más interesante incluso, que es que después otro sistema se encarga de ordenar las fuentes, comprobar que la respuesta está apoyada en ellas y añadir las citas. Por eso muchas respuestas de Perplexity aparecen acompañadas de enlaces. En resumen, los avances son reales: razonamiento híbrido, cadenas de pensamiento, búsqueda integrada, orquestación de modelos. Y todos son pasos en la dirección correcta, pero ninguno ha resuelto el problema de fondo. Y la pregunta es obvia: si las estrategias de mejora son diferentes, no conducirán a los mismos resultados. Y de aquí surge otra pregunta incluso más interesante: ¿qué modelos nos engañan más? O dicho de otro modo, ¿cuáles son los modelos más fiables? Cuando los investigadores quieren medir si una inteligencia artificial alucina, es decir, si se inventa cosas, usan lo que se llaman benchmarks. Son como exámenes diseñados para pillar al modelo cuando empieza a inventar. El más severo de todos se llama Simple QA. Los evaluadores hacen preguntas, cientos de ellas, que tienen una única respuesta correcta. Si la IA acierta, perfecto. Si falla o se inventa algo, queda penalizada. Te dejo abajo en la documentación una lista de preguntas que son las que se han hecho en el último estudio de Simple QA. Son preguntas bastante difíciles, la verdad. Otro benchmark interesante es HoloLens. Y aquí no solo se mide si el modelo se equivoca, sino cómo se equivoca. O sea, detecta si la IA está inventando citas, datos históricos o estudios que en realidad no existen. Y por último está el Vectara Hallucination Leaderboard, que prueba algo muy real: darle a la IA un documento y pedirle un resumen. Si en el resumen aparecen datos que no estaban en el texto, eso cuenta como alucinación. En resumen, distintos exámenes, pero todos buscan lo mismo: descubrir cuándo la IA empieza a inventar información con total seguridad. Combinando todos estos exámenes, hagamos un ranking por cada una de las categorías. Redoble. ¿Cuáles han sido los premiados? El que menos cosas se inventa es Perplexity, que además incorpora las citas en las que se basa para decir algo. El más riguroso en los resúmenes de información que se aportan al modelo es Gemini. El que más dice que no sabe algo cuando no lo sabe es Claude Opus 4.6. Y la IA que más datos inventa es ChatGPT 5.2 cuando activas el razonamiento. Y el menos fiable de todas las categorías es, ya lo siento amigos fans de este modelo, DeepSeek.
Pero hay otro eje que me parece más útil para nosotros, como usuarios, ¿no? Y es en qué temas alucinan más las IAs. Aquí tengo un cuadro donde se resume el grado de fiabilidad que tienen las IAs en función de las disciplinas, ¿no? Y vamos de las que menos alucinan a las que más alucinan, ¿vale? Cuando hacemos preguntas de tipo general, de conocimiento general, a los modelos de élite, o sea, los 4 o 5 modelos fundamentales, las alucinaciones son solo del 0,8%. Cuando preguntamos por datos financieros son del 2,1%. Cuando preguntamos por investigación científica, aquí vemos que las alucinaciones empiezan a subir, un 3,7%. En información médica, información grave por tanto, un 4,3%. Y en documentación legal, un 6,4%. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a ver, información de conocimiento general está muy distribuida en Internet y hay muchísimas fuentes, ¿vale? Con lo cual es fácil para los modelos no equivocarse con frecuencia. En el caso de los datos financieros, la información suele estar en Internet también y bastante bien estructurada, de tal manera que los fallos no son muchos. Pero cuando hablamos de investigación científica, de información médica o de documentación legal, ¿cuál es el problema? El problema es que en estos casos, para dar una respuesta veraz, el modelo tiene que acceder a una fuente de información totalmente íntegra, totalmente fiable, pura, ¿vale? Y eso no pasa todavía. Y por eso, en estos casos, investigación científica, información de la salud o documentación legal, pues la IA sigue teniendo todavía muchos fallos que cuando suben a una gran escala, pues son un problema real. ¿Se pueden eliminar las alucinaciones del todo? La respuesta que dan los investigadores en 2025 y 2026 es incómoda. No completamente. Además, hay un riesgo adicional que los investigadores llaman el colapso del modelo. ¿En qué consiste esto? En que a medida que Internet se llena de contenido generado por IA y de contenido sintético, por tanto, los modelos se entrenan con sus propios errores pasados. El resultado es que los modelos pierden los hechos poco comunes, o sea, los que están en esa long tail del conocimiento, y los reemplazan con generalidades fluidas, con contenidos sintéticos. Y un modelo puede sonar igual de bien mientras sabe menos que antes. Yann LeCun, uno de los investigadores más reconocidos en el mundo, cree que la arquitectura actual de los modelos de lenguaje hace imposible resolver las alucinaciones. Y apunta a la raíz, esto es lo más importante de este vídeo, que la IA no es capaz de distinguir lo verdadero de lo falso. Esa dimensión de la realidad escapa completamente a sus capacidades. Él puede calcular cosas, pero no saber si algo es verdad. Y Yann LeCun cree que la solución pasa por algo completamente distinto. Construir lo que él llama modelos del mundo, a los que hemos dedicado un vídeo que dejo también en la descripción. Serían sistemas capaces de entender cómo funciona la realidad, no solamente el lenguaje. Y en lugar de limitarse a completar frases, estas inteligencias aprenderían observando imágenes, vídeos y acciones y desarrollarían una representación interna en su cabeza del mundo. Y solo entonces, dice LeCun, una inteligencia artificial podrá razonar de verdad y dejar de inventarse cosas. Pero claro, nosotros a día de hoy no podemos esperar a que los modelos sean perfectos. Necesitamos protegernos ahora de sus errores. ¿Cómo? Lo vemos en lo que yo llamo el kit del usuario escéptico. Aquí tienes el kit del usuario escéptico. 5 hábitos que reducen tu exposición a alucinaciones. Primer hábito, pídele que digan no lo sé. Cuando hagas una pregunta importante, añade, si no estás seguro, dímelo. Los modelos responden a esta petición, reducen su tendencia a inventar cuando se les da cobertura para expresar una cierta inseguridad. No siempre funciona, pero funciona más de lo que crees. Hábito 2. Pide citas, no síntesis. En vez de un resumen, pide que extraiga citas literales del texto que le das. Cita textualmente los pasajes del documento cuando se hable de tal asunto. Cuando el modelo cita directamente, tú puedes verificar. Cuando sintetiza, no puedes verificar. Tercer hábito, usa Perplexity y también yo recomiendo Grok para datos recientes. Cualquier dato que necesite ser actual, noticias, estadísticas recientes, hechos verificables, Perplexity es la mejor opción. No porque sea infalible, sino porque te muestra las fuentes y puedes verificarlas.
Un modelo que muestra de dónde saca las cosas es más fiable que uno que no lo hace. Y Grok lo recomiendo también para asuntos que estén pasando en este momento, porque claro, tiene como fuente la antigua Twitter, X, ¿vale? Y por tanto computa cosas que están ocurriendo en tiempo real. Hábito 4. Pide la verificación, o sea, utiliza como fact-checker a un modelo alternativo. Lo hemos visto antes con el caso de Ortega y Gasset. Por ejemplo, puedes preguntarle algo a ChatGPT y después le pides a Gemini que verifique los detalles que te ha dado la respuesta de ChatGPT. Hábito 5. La pregunta de control. Si una respuesta te parece muy buena o muy específica, pregunta: ¿cómo podrías estar equivocándote en esto, querido amigo? ¿O qué fuente original debería verificar para comprobar que lo que dices es verdad? Este es mi kit del usuario escéptico, pero estoy seguro de que vosotros podéis aportar algún elemento más a los comentarios. ¿Qué conclusión sacas de lo que hemos visto hasta ahora? Te cuento la mía. Durante siglos los humanos aprendimos a desconfiar de las fuentes de información, del panfleto que vendía remedios milagrosos, del periódico que servía a un interés político, o de ese amigo que recordaba siempre las cosas a su manera. Desarrollamos instintos críticos, herramientas para cuestionar. La IA nos está pidiendo algo nuevo. Nos pide desconfiar de algo que habla con una fluidez perfecta, que nunca duda de su tono, que siempre tiene una respuesta. Esto es contraintuitivo. Nuestro cerebro asocia fluidez con competencia, que se lo digan a los políticos. Pero la IA ha desacoplado esas dos cosas. Puede ser perfectamente fluida y perfectamente falsa. Mi propuesta es sencilla. Usa estos modelos, son muy útiles, son en muchos contextos extraordinarios, pero úsalos con una dosis permanente de escepticismo. No de desconfianza ciega, sino de duda activa, la misma que aplicarías a cualquier fuente de información que tenga tanto poder. La IA nunca te va a decir que está equivocada, o casi nunca, pero el que tiene al final la responsabilidad de no equivocarse es uno mismo, una misma, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si te ha parecido útil, comparte este vídeo con alguien que use IA en su trabajo. O sea, mucha gente. Y cuéntame, ¿has tenido alguna experiencia, una alucinación que te haya sorprendido, que te haya provocado algún problema real? Cuéntalo y os leo a todos en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Suscribiros para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos. Y yo siempre hago una promesa al final de mis vídeos, que es que el siguiente va a ser todavía mejor. Vamos a por ello. ¡Chao!